pues empiezo. Bueno, no sé, algunos me conoceréis, pero yo soy Seila y soy profesora en Proyecto Español, que supongo que todos conocéis la escuela, ¿no? Sí. Admitir, vamos a aceptar. Así que, bueno, mi tema de hoy es la generación del 27. Bueno, pues como decía, el tema de la generación del 27 es el que más me gusta y el que más me interesa. Y creo que la poesía de la generación del 27 deja ver muchos temas como relacionados con la guerra civil y con el contexto, pero también tienen otros temas como el amor, la esperanza. Entonces creo que es el tema de poesía española que representa muy bien lo que es la España de anterior a la guerra civil y un poco también durante la guerra civil, cómo era el pensamiento y el sentimiento de todos estos poetas. Y por eso la he elegido. Supongo que todos conoceréis a Lorca, a García Lorca, que es el más representativo de esta generación, pero también, bueno, vamos a hablar de Alberti, de Luis Cernuda, de los más importantes. Y bueno, estas actividades están pensadas para estudiantes adolescentes, aunque se pueden adaptar. Y siempre, bueno, las actividades ahora os las explicaré, pero lo bueno de esto es que luego el profesor sabe qué características tiene su alumnado y las puede adaptar un poco al nivel, porque lo difícil no es la poesía en sí, sino lo que pidamos que hagan con ella. Entonces eso se puede variar un poco dependiendo del nivel y de las características de cada grupo. Entonces, bueno, mi taller se llama La poesía entra al aula a través de la música y los grafitis, ¿no? Porque, como he dicho, va dirigido a adolescentes, entonces creo que la música y los grafitis tienen relación con sus gustos. Entonces, siempre hay que intentar motivarlos con las cosas que tengan relación con su día a día. Y bueno, aquí tenéis los objetivos. Esto luego Samantha o Miguel os lo enviará con toda la información y con un documento con las actividades detalladas. Ahí tenemos a otra persona. Entonces, bueno, los objetivos de este taller son fomentar el interés por la poesía, también despertar el interés para que ellos lean poesía, conocer a la generación del 27 y también el contexto, que es importante. Y también hay actividades orientadas a potenciar el pensamiento crítico para que sean capaces de pensar por ellos mismos y sobre todo para que sean capaces de interpretar, porque lo bueno de la poesía es que realmente no hay una interpretación válida. Siempre que se justifique, cada persona puede entender una cosa diferente. Vale, pues me he quedado por ¿no? Por potenciar el pensamiento crítico, porque como decía, no hay una interpretación única en la poesía y eso es lo bueno. Luego también aprender a comunicarse en público, porque esto de hablar en público suele costarles más, entonces también para que se acostumbren un poco a hablar en público y a responder preguntas, a no ponerse nerviosos. Y también vamos a ver actividades para representar poemas y también para crear cómics, que esto lo explicaré después. Entonces, bueno, los autores que se van a trabajar con las actividades de este taller son Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Damaso Alonso y Jorge Guillén. Y bueno, aquí tenéis el tipo de actividades. Hay 3 tipos de actividades. Están las actividades de prelectura, donde tenemos 2 actividades, que una trata sobre nuestro muro en las redes sociales y la número 2, que es canción o poema. Entonces, el objetivo de estas 2 actividades que os voy a explicar a continuación es que los estudiantes vean que, porque muchas veces ellos escuchan música y las letras de la música son más difíciles que una poesía y aún así les gusta, la escuchan y no tienen ningún problema. Entonces, por regla general, la poesía no les suele gustar y siempre dicen lo mismo, que es muy difícil, especialmente si tenemos en cuenta que para estas clases son extranjeros además. O sea, que si ya para un estudiante español es difícil, para un extranjero es más difícil aún. Entonces, el objetivo de estas 2 actividades es que vean que la poesía está muy cerca de nuestro día a día, tanto en las redes sociales como en la música. Entonces, si pueden entender una canción, pueden entender perfectamente un poema. Entonces, esos son los objetivos de estas actividades de prelectura antes de empezar a trabajar a los poetas que he seleccionado. Luego ya entramos a las actividades de lectura,
donde ya tenemos la lectura poética y la exposición de lo que han leído. Y luego hay otra actividad que es para encriptar poemas. Entonces, el objetivo de estas dos actividades es, aparte de leerlos y reflexionar sobre lo que entienden o lo que no entienden, luego también os enviaremos los textos seleccionados, porque he intentado seleccionar uno de cada autor, uno relacionado con la guerra, otro relacionado con el amor, para ver diferentes temas en todos ellos. Entonces, bueno, el objetivo de esto, como podéis ver aquí, es representar una historia con emoticonos. Entonces, todos usan WhatsApp o utilizan los emoticonos, y la idea es que a partir de la lectura sean capaces de sintetizar un poema con emoticonos de WhatsApp, para que ellos vean que no hace falta entender palabra por palabra, hay que entender la idea general de lo que nos está diciendo. Y luego ya tenemos las actividades de después de la lectura, que aquí ya hay diferentes. Tenemos una para crear una actividad de crear grafitis, otra para crear memes, otra para musicalizar poemas. Entonces, bueno, además de estas, luego he añadido otra parte con más ideas, porque como decía, cada uno sabe qué características tiene su alumnado, entonces a lo mejor una actividad puede funcionar bien con un tipo de estudiantes, pero otra no funcionaría tan bien. Entonces he puesto diferentes ideas que se pueden llevar a cabo con este tema y con estos poetas. Entonces, bueno, empezamos con la actividad de prelectura, que es la número 1, que se titula Nuestro muro en las redes sociales. Entonces, aquí esta actividad consiste en que el profesor proyectaría en la pizarra frases de estos autores para reflexionar sobre lo que dicen. Además, son fotos que he cogido de Facebook. Bueno, he comprobado que fueran de Lorca o de Cernuda, ¿no? Porque muchas veces la gente pone una foto y dice Lorca y todo el mundo piensa que lo dijo Lorca y no es así. Entonces, primero hay que comprobar si realmente es una frase que le pertenece o no. Entonces, después de comprobarlas, las he puesto, entonces el profesor las pondría en la pizarra y se irían leyendo para ver qué entienden de estas frases, ¿no? Porque yo siempre, no sé vosotros, pero yo siempre veo muchos estudiantes que ven una foto bonita con una frase también que les gusta y la ponen en Facebook, y muchas veces no saben que es de un poeta, y me sorprende, porque este tipo de frases o de memes, todo lo que comparten por las redes sociales lo entienden, y no se paran a pensar que a lo mejor eso está relacionado con la poesía. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera, que es de Lorca, que dice: el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Esta, yo cuando hice la actividad, todos al final, cuando les pregunté cómo podemos interpretar esta frase, al final todos me dijeron de primeras que era un sentimiento negativo, ¿no? Porque está hablando de esperanza y muerta, entonces son cosas negativas. Entonces, haciéndole preguntas, al final ellos solos iban por el tema de, porque todos más o menos saben que en España hubo una guerra civil, y si no todos, siempre hay algún compañero que sabe esto, que lo ha escuchado. Entonces, al final, haciéndoles diferentes preguntas, llegaron al tema de la guerra civil. Luego, por ejemplo, esta de Rafael Alberti: a través de los siglos, por la nada del mundo, yo sin sueño buscándote. Aquí ya me decía Ana, pues esto ya está relacionado con el amor, ¿no? Porque, como decía antes, he intentado coger un texto de cada tema, ¿no? Uno de amor, uno relacionado con la guerra civil, otro relacionado con la desilusión. Luego lo mismo, de Luis Cernuda, también me decían lo mismo, pues también la persona que lo ha escrito está enamorada. Todavía ellos no sabían, bueno, veían el nombre del poeta, pero todavía no sabían que íbamos a tratar el tema de la generación del 27. Era solo para preguntarles, para interpretar, ¿no? ¿Qué entendían ellos? O esta: tal vez sea verdad que un corazón es lo que mueve el mundo. Esta también muchos me decían que esto se podía relacionar con la guerra, ¿no? Porque un corazón es algo positivo, si tienes buen corazón, al final las guerras no existirían, entonces lo iban relacionando así. O este de Jorge Guillén: ya te lo decía yo, era imposible el olvido, fuimos verdad y quedó. Entonces, cuando las vimos todas, bueno, falta todavía Miguel Hernández. Miguel Hernández realmente en las antologías no siempre lo incluyen, está relacionado con la generación del 27, pero realmente no se corresponde a esta generación. Lo que pasa es que yo le he añadido porque, bueno, era alicantino de Orihuela,
en Alicante es muy famoso, hay universidades con su nombre, calles y además que me gusta mucho. Entonces también lo he añadido porque ya que si los estudiantes vienen a Alicante, por ejemplo, también que conozcan algún poeta relacionado con la ciudad. Entonces él, lo mismo, además tuvo una vida bastante trágica, como aquí podemos leer, llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Entonces por eso he añadido a Miguel Hernández. Y como decía, una vez que se comentaron y cada uno interpretó, pues yo entiendo esto o yo entiendo esto, lo que les pregunté fue que ellos cuál utilizarían, por ejemplo, qué tipo de frase utilizaríais vosotros en vuestras redes sociales, y cada uno me iba justificando cuál utilizaría y por qué. Y normalmente siempre se iban por las relacionadas con el amor, ¿no? Porque además la adolescencia está en esa época del primer amor, entonces esto pues tiene relación con sus intereses. Bueno, luego la de Pedro Salinas, que la había olvidado. Además, estas imágenes que he cogido son partes de los fragmentos que luego he seleccionado para trabajar. O sea, que ellos los leerían aquí, pero luego cuando pasáramos a la parte de la lectura, verían y dirían, si esto lo comentamos en clase, porque son las partes más representativas de cada poema. Y bueno, una vez que hemos comentado esto para romper el hielo, llegamos a la segunda actividad de prelectura, que es un Kahoot. Entonces, este Kahoot está relacionado con la música, porque lo que he hecho, bueno, os lo voy a enseñar, y si alguien tiene el móvil a mano podemos hacer un par para que lo veáis. A ver, un segundo, que he abierto por aquí antes Kahoot. Aquí. Entonces, el objetivo de este Kahoot es que he buscado, he seleccionado o partes de poesías, de poemas, o partes de canciones. Entonces, lo que se haría aquí sería que ellos vieran que si son capaces de diferenciar entre lo que es una canción y lo que es una poesía. Vale, eso no lo vamos a hacer entero porque si no necesitamos más tiempo, pero es para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, 3, vamos a empezarlo porque como ya digo, es para haceros una idea. Vale. Entonces, por ejemplo, la primera, lo que hice cuando lo creé fue buscar, por ejemplo, cantantes que ellos me suelen decir que conocen y siempre están relacionados con el reggaetón. Entonces yo en este Kahoot aparece el fragmento y luego las 2 opciones y les pongo poeta o cantante por si acaso no saben. Si digo Jorge Guillén, a lo mejor no saben si es un cantante o un poeta porque todavía no los hemos estudiado. Entonces aquí sería eso. Esto es una canción de reggaetón. Esta a lo mejor, bueno, vamos a ver, porque hay otros ejemplos que yo cuando las vi pensé, es una canción y luego resulta que era un poema o viceversa. Está entre Maluma o Lorca. Vale, poeta. Vale, pero algunos también habéis pensado que puede ser un cantante. Vamos a ver si sale la otra que... Vale, esta también. Vale, esta más o menos era evidente. A ver si llegamos a la que os quiero enseñar. Vale, esta estaba clara. O lo conocíais, que también puede ser. Bueno, era para... Ay, otra persona. Bueno, os voy a enseñar la que... Porque hay algunas, por ejemplo, aquí se ven todas. Esta, por ejemplo, si la estáis viendo, que dice, ven, ven, así, te beso, te arranco, te arrebato. Las 2 opciones que puse fue Rafael Alberti y luego otro cantante de reggaetón. Y todos marcaron la opción de cantante de reggaetón. Y no, es de Alberti. Y algunas, por ejemplo, esta, me quisieron a medias y entre risas perdidas, es de una canción. Y muchos pensaban que era de una poesía. Luego, ¿cuál era también? Esta, por ejemplo, la última, me dijeron, esto es de un cantante, y no, esta frase, este fragmento es de Lorca. Entonces, como he dicho antes, el objetivo es que vean, a ver, vamos a terminar, bueno, pues
Como decía, el objetivo es ese. Además, les hace bastante gracia y con esto ven que si son capaces de entender una canción de las que escuchan, porque yo creo que el reggaetón es mucho más difícil que una poesía. Y si lo escuchan y lo entienden, la poesía no será tan difícil. Lo que pasa que pienso muchas veces que es también la forma en la que, en la que se trabaja en clase. Entonces, claro, si no se les motiva, lo fácil es decir no lo entendemos por el vocabulario o lo que sea. A ver, voy a volver a compartir el PowerPoint aquí. Vale, entonces esa sería la actividad de prelectura 2, donde todavía no conocen a los poetas. Entonces ya luego llegamos a la actividad a la actividad de lectura, perdón, la actividad de lectura número 1, que ya es leer los fragmentos que he seleccionado. Entonces aquí lo que se haría sería dividir a los alumnos y cada grupo y formar grupos. Y cada grupo sería especialista en un poeta. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hice para agruparlos para hacer esta actividad, a ver, ay, no, ¿qué ha pasado? Aquí, formas de agruparlos. Hay una página web, que luego tenéis el enlace, donde si pones una foto te genera automáticamente un puzzle. Entonces, para evitar que siempre trabajen, se pongan con siempre los mismos, que siempre hacen los mismos grupos, intentar que todos interactúen un poco con el resto de compañeros, lo que hice fue imprimir diferentes puzzles, los recorté y a cada uno le di un puzzle. Bueno, los dejé en la mesa, cada uno cogió un puñadito pequeño y creó el puzzle. Entonces se agruparon, los que tenían la foto de Lorca se agruparon juntos, los que tenían la foto de Alberti se agruparon juntos y así hicimos los grupos. Pero bueno, la forma de agrupar hay muchísimas formas y aplicaciones. Esto es solo una idea. Entonces, como decía, cada grupo se especializa en un poeta. Entonces, el profesor le da los fragmentos que hemos seleccionado y cada grupo va a leer, en principio, cada uno va a leer los fragmentos del poeta que le ha tocado. Entonces, una vez que los ha leído y los ha interpretado y se ha visto, han sacado las ideas de lo que quiere decir, lo que van a hacer va a ser la siguiente actividad, que es la actividad número 2. Es una actividad para encriptar poemas. Entonces yo lo que hice fue, bueno, compré por Amazon una bolsa bastante grande de emoticonos y venían cuadraditos con todos los emoticonos que tenemos en WhatsApp. Entonces, cada grupo tenía que coger estos emoticonos y seleccionar los emoticonos indicados para representar la historia, la historia, sí, la idea general de uno de los poemas que habían leído. Entonces, por ejemplo, este que hemos visto antes, tal vez sea verdad que un corazón es lo que mueve el mundo. Pues, por ejemplo, utilizar estos emoticonos. Luego había otro de Alberti que se titula La Paloma, que ese, la verdad es que lo hicieron muy bien, porque claro, cogieron el emoticono de una paloma, quería ir al norte, pero se equivocaba, entonces utilizaron la X de error, que también está en WhatsApp. Entonces, cada grupo representó con estos emoticonos la historia o la idea de cada poema. Entonces, los otros grupos se levantaban, por ejemplo, se levantaban a la mesa del grupo que había trabajado a Lorca y solamente mirando los emoticonos tenían que intentar explicar el tema del poema. Entonces vieron que sí, que eran capaces. Y luego leían el poema y me decían, es que estas palabras no las entendemos, pero daba igual porque habían entendido de qué trataba simplemente con 4 fotos, porque ellos me decían, pues esto es una paloma, parece que ha cometido un error, porque la dirección, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó y ellos se lo pasaron muy bien porque siempre esto de, a ver, este emoticono o este. Y, y con eso vieron que no hace falta entender palabra por palabra, sino la idea general. Entonces, esta sería la actividad de lectura, la número 2. Y una vez que todos los grupos han visto las representaciones del resto de compañeros, pues se leen y si tienen alguna duda tienen que preguntar al grupo especialista en ese poema, en ese poeta, perdón. Entonces, también es una forma de que ellos interactúen y se ayuden entre ellos y trabajen en equipo. Y luego llegamos ya a las actividades de después de la lectura, que he dicho que hay he puesto diferentes ideas. Entonces, la primera se titula Creando grafitis y el objetivo es crear un graffiti a partir de los poemas que han leído en clase.
Entonces, yo en mi caso lo que yo hice es porque en Alicante, en el ayuntamiento, hicieron una propuesta, porque hay muchos muros en la calle que son bastante feos. Entonces, no sé si conocéis Acción Poética, que es un grupo que empezó en Latinoamérica, que consiste en decorar las calles con permiso, claro, decorar las calles con frases de poetas famosos, bueno, de poetas o de escritores famosos. Entonces, en Alicante propusieron esa iniciativa y el ayuntamiento lo aceptó. Entonces, ahora quien quiera hacer un graffiti tiene que presentar el diseño al ayuntamiento y si el ayuntamiento lo acepta, pues les dice dónde puede crear ese graffiti. Entonces, con permiso sí que lo pueden hacer de forma legal. Entonces, lo que yo propuse fue que escribieran un email, lo tengo, a ver, sí, aquí tengo el enlace de la página del ayuntamiento donde se explica esta iniciativa y como veis, bueno, este es uno, no es de la generación del 27 porque todavía nadie ha hecho un graffiti de esta generación en la calle, pero bueno, es un ejemplo de muro que estaba ahí sin decorar, entonces el ayuntamiento aceptó que se pusiera esta frase de alguien que la propuso. Entonces lo que yo les propuse fue que eligieran, que crearan un diseño y tenían que escribir un email al ayuntamiento explicando, bueno, presentándose y presentando su diseño y justificando por qué querían que lo eligieran. Entonces también esto me sirvió para una expresión escrita, porque además vimos la parte del formato de email formal, ¿no? Porque para escribir al ayuntamiento y explicar todo esto necesitan un registro un poco más formal. Entonces muchos bueno, lo hicieron, lo presentaron, pero en caso de que esto se haga en un lugar, no sé si en vuestras ciudades o países existe esta posibilidad, pero también lo que se puede, bueno, lo que también hemos hecho otras veces, por ejemplo, en alguna escuela pública donde no pueden perder tiempo de clase para salir a la calle y hacer esto, pues otra idea que se hace es que se utiliza para adornar el centro. O también bueno, muchos profesores me preguntaban, porque claro, muchas veces no hay mucho tiempo, especialmente si todos sois profesores de español para extranjeros, muchas veces, aunque quieres tratar literatura, si no tienes una asignatura solo de literatura y aparte otra de lengua, muchas veces es imposible explicar la gramática, explicar la literatura, no hay tiempo. Entonces, lo que se hace en otros centros es utilizar talleres de este tipo para la Semana Cultural. No sé si esto existirá en todos los países, pero por ejemplo, yo hice este taller, lo hice en Italia para el Ministerio Italiano y muchos profesores me comentaban que sí, que tienen Semana Cultural, entonces hacen actividades especiales. Entonces también me decían que sería una buena idea utilizarlo como taller extra para, pues eso, para fuera del temario de clase. O a lo mejor utilizar si toca la generación del 27, porque luego también lo hice en Francia y me comentaban que sí que en su temario les aparece la generación del 27. Entonces me decían que sí que sería posible utilizar a lo mejor alguna parte y luego ampliar más pues, en actividades extraescolares o en algún día que tengan más tiempo o en una semana cultural o algún taller extra de la escuela. Luego, bueno, esa sería, como he dicho, una de las ideas, ¿no? Crear el graffiti. Además, bueno, este es un poco soso. La idea es que ellos lo decoren pues con colores y como ellos consideren. Además, también me decían que esto se podría trabajar de forma... ahora está muy de moda trabajar, ¿no? De forma integrada. Es decir, a lo mejor bueno, ahora hay escuelas que trabajan por proyectos. A lo mejor una semana toca, no sé, pues imaginad que la generación del 27, pues en la parte de literatura o de lengua se ve la parte relacionada pues con el vocabulario, las estructuras, también la entonación para leer el poema. Luego, por ejemplo, en la asignatura de arte se podría hacer el diseño para la decoración del graffiti. Entonces se puede trabajar de forma integrada en diferentes asignaturas. Y esto también hace que haya más tiempo de trabajar el mismo tema, pero colaborando con diferentes departamentos del centro. Luego ya está otra actividad después de la lectura, que es para crear memes. Porque otra cosa que creo que para los extranjeros
para todo lo más difícil siempre en otro idioma es entender el humor. Muchas veces, claro, el humor, pues cada país tiene sus peculiaridades, tiene sus estereotipos, sus cosas, entonces muchas veces el humor es uno de los temas que se trabaja, yo creo que se trabaja poco en las clases de español para extranjeros y bueno, y yo creo que se debería trabajar más porque además el humor es una herramienta que hace que haya un mejor ambiente en clase, que te lo pases mejor y además aprendiendo. Entonces creo que habría que potenciarlo un poco más. Y por eso se me ocurrió esta actividad de crear memes. Entonces yo creo que todos habréis visto el típico meme que hay sobre Becker con el poema de las golondrinas, que él dice una frase demasiado fuerte y un amigo le dice, pero Becker, ¿cómo vamos a decir eso? Entonces Becker dice, pues entonces volverán a anidar las oscuras golondrinas en tu puerta. Entonces la idea es esta. Aquí, por ejemplo, tenemos a Lorca y a un amigo. Entonces Lorca dice, ¿qué vida más triste tienes, pringado? Entonces su amigo le dice, pero Lorca, no podemos poner eso. O sea, no puedes pasar a la historia diciendo esto. Entonces Lorca le dice, pues entonces escribe esto. La mayoría de personas pasan sus vidas embotelladas dentro de sus casas haciendo las cosas que odian. Entonces, esta actividad también les gustó y a los profesores además nos permite ver cómo lo entienden ellos, porque por ejemplo, esta es la frase original. Entonces, ellos tenían que que leer la frase original y luego ver cómo llega a decir esto. Entonces, ¿cómo se resume esto? Pues que esta persona, ¿no? Que muchas personas tienen una vida triste porque hacen cosas que no les hacen feliz. Entonces, aparte de trabajar el humor, porque luego también la creatividad que tienen muchas veces es increíble. Y también hay que potenciar un poco la creatividad y no siempre que sea todo pues leer, 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 no, también hay que dejar un espacio un poco para que sean creativos. Entonces cada grupo creó memes con su poeta y la verdad fue bastante divertido. Entonces esta es otra idea para trabajar con ellos. Luego aquí otra idea es musicalizar poemas. Aquí he puesto también enlaces que como luego tendréis el PowerPoint con más calma lo podréis ver, que son diferentes ejemplos de personas que han adaptado un poema pues, a diferentes estilos, ¿no? A rock, incluso a rap, a reggaetón, flamenco, lo que sea. Entonces la idea es que ellos musicalicen un poema, pueden respetar o sea, tienen que respetar la historia del poema y además tienen que respetar el contenido, pero lo pueden adaptar al estilo musical que ellos quieran. Entonces esto también se puede hacer en caso de que sea una escuela, por ejemplo, y tengan la asignatura de música. Pues esto también lo hicimos en un centro, en Alicante, y en la asignatura de música lo que hacían era el tema del ritmo, de los instrumentos, la base que van a utilizar, las pausas que iban a hacer para que todo concordara y también les gustó bastante. Y muchas veces, bueno, yo les dije que mientras respetaran la historia, si necesitaban cambiar alguna palabra, la podían cambiar. Entonces, esto fue lo que hicimos, musicalizar los poemas, además adaptándolos al género que a ellos les interesara más. Y luego, como he comentado antes, he añadido una parte con más opciones que se pueden trabajar en clase. Y una es representar un poema a través de fotos. O sea, en lugar de hacer la actividad de los emoticonos, pues cambiar los emoticonos por fotos que ellos tienen que hacer. Entonces, cada grupo, ay, otra persona, cada grupo tiene, he dicho antes que es el especialista en un poeta, entonces lo que hace cada uno es coger ese poema que han leído y tiene que crear las fotos para luego proyectarlas en orden y que el resto de compañeros hagan lo mismo que han hecho con los emoticonos. Pero esto también les suele gustar porque aparte que tienen que crear ellos mismos, tienen que hacer ellos mismos las fotos, pues también siempre es divertido, ¿no? Que entre compañeros se vean y lo que han hecho en las fotos. Luego otra idea, pues en lugar de adaptarlo a una canción, pues adaptar el poema a una obra teatral. Entonces lo que los estudiantes con los que hice esta actividad lo que hicieron fue crear un teatro, pero era un teatro coloquial. O sea que respetaron la historia, la idea general estaba ahí, pero lo adaptaron pues al lenguaje que utilizan ahora los jóvenes. Entonces también fue bastante divertido. Esto también, por ejemplo, lo que hicieron fueron en la asignatura de educación física, se encargaron de la parte de la representación, pues, del tema del decorado, del escenario
y luego lo grabaron en vídeo. Y la verdad es que quedó bastante bien. Luego, otra actividad es, aquí está, dice, crear un test de titulares locos para poner a prueba a los compañeros. Entonces, esta, por ejemplo, a mí me gusta mucho para el tema de explicar el contexto histórico o explicar algún dato interesante sobre los poetas para que tengan alguna noción. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, hay otra página web donde se pueden crear titulares de periódicos. Entras, es gratuita además, puedes poner el título de la noticia y luego lo puedes montar tú mismo como si fuera el titular verdadero de un periódico. Entonces lo que yo hice fue crear diferentes titulares y con cosas, intentando que fueran cosas que les llamaran la atención para proyectarlo. Entonces yo les preguntaba, bueno, me tenéis que decir si este titular es verdadero, si esto se ha publicado alguna vez o si me lo he inventado yo. Entonces, por ejemplo, recuerdo uno que puse que era, bueno, los que conozcáis o hayáis estudiado la generación del 27, hay una anécdota muy, muy divertida que dicen que este grupo se reunió en Sevilla para conmemorar el centenario de la muerte de Góngora, porque todos sabéis que estos poetas admiraban al principio, bueno, al principio no, lo admiraban siempre, pero que era como su modelo, ¿no? Porque era el ejemplo de poesía así más oscura, con más símbolos, porque este grupo empezó con un tipo de poesía muy culta. Lo que pasa que luego llegó la guerra civil y se dieron cuenta que si querían llegar a toda la gente tenían que utilizar un vocabulario un poco más asequible para gente que no hubiera estudiado. Pero en principio ellos utilizaban mucha simbología, mucho vocabulario culto porque estaba orientada para gente culta. Entonces se dice que cuando se reunieron para conmemorar el centenario de la muerte de Góngora, se emborracharon mucho y luego salieron por la calle e hicieron pis por la calle porque iban borrachos. Entonces yo les puse, en el titular loco les puse eso y todos me decían, no, eso te lo has inventado, ¿cómo va a hacer eso Lorca y Alberti? Es imposible. Entonces luego les enseñaba, les dije, pues no, pues esto sí que es verdad. Y entonces luego les enseñaba la antología donde se explicaba esto y les sorprendía. Y luego además es que es información que siempre se les queda porque les llama la atención. Entonces, creo que para estudiar un poco lo que es pues, algo anecdótico, porque esto me sirvió también para explicarles que admiraban a Góngora, porque a raíz de sí, ellos se han quedado con el dato de, hicieron pis en la calle porque iban borrachos, pero yo les he explicado que admiraban a Góngora y por qué, y el paso de la poesía más culta a una poesía más social. Entonces, luego al final, con cosas así, yo creo que se acuerdan más y es algo que se les queda estudiándolo de esta forma, un poco más, no que sea siempre el libro o el cuaderno y estudiármelo de memoria y luego repetirlo y no entender lo que estoy diciendo. Entonces esta es otra de las ideas. Luego también les propuse a otro grupo, en lugar de enseñarle, bueno, yo les enseñé algún titular como ejemplo, pero luego ellos crearon los titulares para el resto de compañeros. Entonces esto también hace que tengan que investigar un poco, que tengan que conocer. Entonces al final cuanto más te implicas y más, sí, cuanto más te implicas al final estás conociendo, estás haciendo esto como algo divertido, pero realmente estás estudiando de una forma mucho más relajada porque es algo que luego no se te va a olvidar. Y bueno, y luego otra idea es crear un cómic, lo mismo, ¿no? En lugar de representarlo con las fotos o hacer un teatro, pues crear un cómic a partir de un poema. Entonces aquí, no sé si conocéis Pixton, que también es una página. Bueno, esta página sí que es de pago, pero hay una parte gratuita. Creo que no tienes que pasarte, bueno, tienes un límite de a lo mejor de viñetas que puedes crear, pero para representar la historia de un poema es suficiente, porque nosotros lo pudimos hacer. Entonces tiene la parte gratuita, pues ellos entran y se puede seleccionar los personajes, el color de pelo, el escenario. Entonces ellos representaron la historia del poema en el cómic. Y como luego se puede guardar en PDF y todo, pues ellos después lo imprimieron. Y esto, por ejemplo, en algunas escuelas tienen una revista o tienen página web, entonces se publicó con el nombre de cada grupo, entonces fue también un trabajo en equipo. Y también es bastante interesante porque lo mismo, tienen que hacer un ejercicio de síntesis y de interpretación porque tienen toda la historia de un poema, pero tenemos que hacer viñetas y diálogos, entonces
tienen que poner, el profesor puede ver quién lo ha entendido o cómo lo ha entendido y no, porque al hacer esta interpretación y ver cómo lo han representado, cómo se imaginan ellos esos diálogos, también al profesor le permite ver cómo, bueno, el grado de implicación también, el interés y si lo han entendido realmente o no. Y bueno, luego también he añadido una parte porque a mí personalmente me da mucha rabia que en las antologías, normalmente, bueno, y en los libros, yo recuerdo cuando estudiaba, bueno, en la generación del 27 la estudiamos un poco en cuarto de la ESO y luego en bachillerato, en segundo de bachillerato para selectividad también. Pero a mí me llamaba la atención porque nunca nos han hablado de las mujeres. Y en este grupo se sabe que, bueno, esta es una de las fotos de las reuniones que hacían, se sabe que había mujeres también muy famosas en esa época e importantes que formaban parte de la generación. Entonces, me da mucha rabia que no se incluya y que siempre se hable de los hombres, porque sí, los hombres eran importantes, pero también hay que hablar un poco hay que conocer la historia, si vas a conocer la historia de la literatura de tu país y no conoces la parte femenina, pues al final no estás conociendo realmente la poesía, toda la poesía. Entonces he añadido más propuestas para trabajar un poco la figura de estas mujeres. Entonces aquí, no sé si alguien ha visto este documental, La Sin Sombrero, he puesto también el enlace. Es un documental de Televisión Española, que es un canal gratuito, bueno, es un canal público de España que hace, la verdad es que hace muy buenos documentales, y este en concreto trata sobre la Sin Sombrero, que era como se conocía a la parte femenina de la generación del 27, por una anécdota que una vez estaban en Madrid, en la Puerta del Sol con Dalí. Entonces, antes la gente que llevaba sombrero era porque era intelectual. Entonces tuvieron una anécdota y un grupo de personas les tiró piedras. Y bueno, y desde entonces se la conoce como las sin sombrero. Entonces, en este documental se explica un poco la figura de todas ellas, cómo el contexto histórico, cómo era ser una mujer en esta época y además una mujer intelectual. Entonces, la verdad es que dura una hora y algo y es bastante interesante. Entonces, esto, el profesor, bueno, verlo en clase es perder una hora. Ya hemos comentado que el profesor tiene un tiempo limitado y hay que ajustarse muchas veces. Entonces, esto, yo lo que hice fue verlo en casa y luego les puse las partes, seleccioné los minutos que me interesaba a mí que conocieran, que era en concreto un poco el contexto, pero sobre todo quiénes eran y por qué fueron importantes. Entonces se podría hacer eso. Y algunas ideas para trabajar la parte femenina sería, por ejemplo, crear un documental para rescatar del olvido a autoras. Aquí he puesto italianas porque con el grupo que lo hice era de Italia. Entonces, bueno, seleccioné los minutos que me interesaba para que se hiciera una idea y luego les pedí que ellos mismos hicieran como pues, un trabajo de investigación y que hicieran lo mismo, que crearan su propio documental para trabajar a autoras italianas que en su época fueron importantes, pero que actualmente no son famosas porque se estudia más la parte masculina. Entonces, bueno, investigaron y grabaron un documental. La verdad es que yo cuando veo los vídeos que graban me sorprende porque yo recuerdo cuando tenía que grabar algún vídeo que era imagen, iba uniendo, ¿no? O sea, lo hacía fatal, se me daba muy mal, pero ellos es que lo hacen muy bien porque además con música, como si fuera un documental de verdad y quedó bastante bien. Entonces esto también lo hicieron bueno, yo lo hice con la profesora de la asignatura de italiano. Claro, en la parte de español vimos el ejemplo de las autoras españolas y en la parte de italiano trabajaron el tema de las autoras italianas. Entonces luego lo unieron y crearon este documental. Luego también otra idea, que esta actividad también la hicimos, es porque estas mujeres, bueno, escribían también, pero eran muy famosas también por ser pintoras y tienen muchos cuadros. Entonces lo que hice fue imprimir imágenes de los diferentes cuadros de todas ellas y les pedí que relacionaran los cuadros con los poemas que habían leído de la generación del 27, de Lorca, de Alberti, de todos los que habíamos leído. Y que intentara justificarme por qué relacionaban un cuadro con cada poema. Y la verdad es que esto permitía ver, pues, lo que decíamos,
Lo mismo que se veía en la poesía, el tema de la guerra o el tema del amor, la desesperación, se veía muy bien. Entonces era como eso, ¿no? Buscar la imagen de cada poema. Y también estuvo bien. Y otra cosa que hicimos fue crear sketches, que esto lo que hicieron fue, como si fuera una entrevista, uno era el presentador y otra persona del grupo tenía que hacerse pasar, por ejemplo, por Alberti. Entonces llegaba Alberti, ¿no?, que era uno de los estudiantes, y los compañeros le hacían preguntas como si fueran periodistas. Y esa persona tenía que responder como si fuera Alberti. O sea, como si fuera no, porque no saben lo que pensaba. Pero después de todo lo que han trabajado, pues imaginar cómo actuaría él o cómo respondería, por ejemplo, ¿por qué escribiste este poema de la paloma? Pues justificarlo un poco. Y lo mismo, se lo pasaron bien y además pues compartieron toda la información que tenían y aprendieron bastante. Y bueno, y esto es todo. Luego aquí están los diferentes enlaces que he comentado para crear el puzzle, para, bueno, Pixton, para los cómics y ahí está todo. Y ahora a ver qué he tocado. Aquí, bueno, ya he dejado de compartir pantalla. Y ahora, bueno, no he leído el chat en todo el tiempo que he estado hablando, así que como ya esta es mi propuesta de poesía, luego como decía se puede adaptar el tipo de actividad a cada grupo, o, dependiendo de las características también y un poco de la edad. Cuando hice este taller en Francia, había muchos profesores que eran de educación infantil. Entonces me preguntaban, ¿cómo podemos trabajar la poesía con niños? Entonces, por ejemplo, yo les decía que este tema para trabajarlo con niños es difícil, porque a un niño hablarle de guerra, hablarle de amor es un poco de desesperanza, de muerte, es un poco difícil. Entonces, yo creo que esto es ya más para adolescentes adultos, que es cuando estos temas son más, o sea, se pueden entender mejor. Y bueno, no sé, os voy a quitar el silencio, permitir, sí, por si hay preguntas o alguien quiere decir algo. Y a ver, estoy viendo. ¿Puedes explicar otra vez cómo hacen el test de titulares para poner a prueba a los compañeros? Ah, sí, yo lo que hice fue crear los míos, los puse en una página que lo tenéis, ese está en el documento de los materiales que os enviarán. Lo veréis de actividad de titulares locos y en materiales está el enlace. Es una página web que te permite crear a ti mismo, solamente hay que escribir y te genera directamente, tú eliges la base de periódico que quieres y el título y tú puedes escribir la información, la noticia que quieras. Entonces lo que hice fue buscar información sobre el contexto o anécdotas y puse algunas cosas que eran verdad y otras que eran mentira. Entonces ellos me tenían que decir lo que era verdad y lo que no. Y luego les dije que ahora lo tenían que hacer ellos, entonces tenían que hacer lo mismo, crear titulares poniendo cosas verdaderas y cosas falsas para que el resto apostara. Y luego que los compañeros explicaran, ah, pues sí, pues esto sí que fue así, y ya les explican un poco lo que han investigado, perdón. ¿Más preguntas? Sí, A ver, Rosángela ha preguntado cómo trabajaste el análisis textual de las obras. ¿cómo trabajaste en el análisis textual de las obras? Vale, en el análisis textual, en el tema del contenido, porque luego el tema de género no vimos mucho porque no teníamos tiempo, pero lo que hicimos para analizar los temas fue, como he dicho antes, cada grupo se especializa en un poeta y en una obra, y ellos eran los responsables de responder a los compañeros, siempre con la ayuda del profesor, de ¿qué has entendido? Pues he entendido esto, por esto. Entonces, como decía antes, lo bueno de la poesía es que no hay una interpretación, si se justifica todo puede valer. Entonces ellos se explicaban entre ellos los temas que interpretaban. Bueno, siempre y cuando no dijeran una barbaridad, pero justificándolo todo vale. Es que yo pensaba en el análisis morfosintáctico. Ah, en el análisis morfosintáctico. La verdad es que no, en mi caso se podría hacer, trabajar la parte de la sintaxis, la morfología, pero yo no me centré mucho en eso Las porque figuras literarias, todo esto, ¿no? Que se da con el comentario de texto, con el análisis. Claro, claro. Lo que pasa que yo, la verdad es que no quise entrar mucho ahí porque me interesaba más motivarlos a leer poesía en sí.
pero por ejemplo, no sé si, bueno, no, Oscar, no recuerdo, pero estuvimos hablando de crear cómo hacer para trabajar la parte de las figuras literarias porque también es importante, sobre todo porque ya, bueno, sabéis y ya he dicho antes que esta generación, el primer tipo de poesía que hacían estaba llena de simbología, de metáforas, de figuras retóricas, Claro. pero esta parte todavía no la he trabajado. O sea, hacer que los alumnos se centren, ¿no?, en el texto, que procuren localizar en el texto Claro. elementos esenciales, básicos, ¿no?, para poder luego entenderlo y analizarlo. Claro. Lo que pasa que yo no me quería centrar, que sí, es importante, lo que pasa que realmente, pensándolo, esto, si fuera para estudiantes españoles, por ejemplo, sí que se insiste mucho. Pero pensé, estudiantes extranjeros que tienen esto ya, las figuras retóricas ya las estudian en su lengua materna. Claro, Entonces, se puede trabajar con conocimientos previos, al claro, final claro. todo llega, ¿no? Claro, sí, sí, que esto puede ser más fácil porque ya lo han estudiado en su lengua materna, Claro. entonces ahora solo hay que aplicarlo. Lo que pasa que yo dije, me quiero centrar en lo que es el contenido y que lean poesía, pero sí le tengo que dar más vueltas porque la parte del análisis textual también es interesante, sobre todo, como dices, porque ya lo han trabajado en su lengua. Entonces ya tienen herramientas para poder trabajarlo en la lengua extranjera. Claro. Luego también otra cosa relacionada con esto, Oscar me comentó, porque a Oscar le encanta también la poesía, y él la utiliza mucho para el tema de las pausas, la pronunciación, la acentuación, y también es interesante porque leer poesía también a la hora de hablar en público te ayuda, porque tienes que aprender un poco cómo, Claro, pues pero bueno, a mí la verdad es que, bueno, la poesía y la literatura en sí me encantan porque además creo que puedes aprender historia sin necesidad de estudiar la historia porque yo cuando leo una literatura de posguerra, a lo mejor no sé algo en concreto, pero puedes ver cómo vivía la gente, ¿no? La literatura y la poesía es el mejor ejemplo de cómo vivían. Para mí es también estudiar historia. Entonces, la verdad es que me gusta mucho y creo que en muchas escuelas, no sé en vuestro país, pero en España, lo que yo se como llama la intrahistoria, ¿verdad? claro, yo veo cómo se dan las clases y veo cómo me han dado a mí las clases de literatura y yo odiaba la literatura y ahora me encanta. Entonces creo que el profesor no es solamente, sí, un profesor puede saber mucho, pero luego tiene que saber transmitir lo que sabe y tiene que hacerlo de forma que los motive, porque realmente sí que es difícil ser profesor, tienes que estar, pero no sé, yo estoy más tranquila viendo que se lo han pasado bien, lo han entendido y no, página 20, ejercicio 1, esto y esto, te hago un examen, me lo repites y no vuelves a recordar esto nunca. Pues creo que hay que cambiar un poco la idea porque en España muchas escuelas, yo he recibido esa educación de venga, de memoria, todo el texto y mañana te lo escribo y ya al día siguiente ya no sé ni quién era Lorca ni quién era nadie. Entonces creo que hay que cambiar un poco pues la concepción de página 20 me lo aprendo, lo suelto en el examen y se acabó.